Ahora aparece aquí un toolbox o una caja de herramientas especial para el modo de wet paint, que pues digamos que es muy similar quizás a la parte de escultura y de pintado de texturas, ¿no? Donde tenemos diferentes brochas. Aquí en el pintado de pesos realmente, aunque tenemos todas estas opciones, las que más vamos a usar o las que realmente vamos a usar es esta de Draw y de Subtract, ¿vale? Esto para pintar influencias y esta para borrarlas, ¿listo? Entonces nos vamos a jugar entre Draw y Subtract. En este caso, Brush tiene estas configuraciones, ¿no? Entonces tiene el pesado, como decíamos, el pesado va de 0 a 1. Y bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a seleccionar este hueso. Recuerden, con la tecla Shift selecciono los huesos. Y si quiero de pronto mayor influencia acá, miren que cuando yo pinto acá, se va pintando aquí de rojo, ¿cierto? Lo cual finalmente lo que estoy diciendo es que ese hueso pues tenga mayor influencia en estas zonas o en estos vértices. Vamos a notar aquí algo que es muy diferente, pintar aquí directamente sobre el vértice o pintar, miren, pintar suavemente hasta que se ponga totalmente rojo, ¿no? Entonces como que cuando vamos dando clic, al menos con el mouse o si tenemos una tableta digital, pues no tocar directamente el vértice de una para que se pinte del valor de 1 o de rojo, sino que lentamente, es lo que muchas veces vamos a querer hacer. Y miren, por ejemplo, estas propiedades del brush, ¿no? Entonces está en 1, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo pinte, literalmente este vértice se me va a pintar completamente del valor de 1, o sea, totalmente la influencia o color rojo. Pero no así, si por ejemplo tengo una influencia 0.5, por más de que yo pase por ahí encima, pues no se va a pintar completamente rojo porque la influencia está al 0.5 o a la mitad. Y miren que por más de que yo pinte encima, pues bueno, no está sumando, ¿no? Porque no está añadiendo. Si de pronto yo tuviera esto, pues como que cada vez que pinto estoy pintando más y más y más influencia. Pero como les decía, aquí lo que nosotros vamos a utilizar o la brocha que más vamos a utilizar es la brocha de Draw. El radio, pues bueno, ya es el tamaño que nosotros también podemos jugar con la tecla F. Con la tecla F jugamos como el tamaño de la brocha. Y esta es la fuerza, entonces si miren que si está en 1, tan solo con tocar el vértice pues ya se pinta totalmente de 1. Pero si nosotros de pronto reducimos la fuerza a la mitad, pues ahí sí tendré que pasar más veces, ¿no? Es casi como simulando esta brocha de añadir, simplemente tocando la fuerza. Tendré que tocar o pintar varias veces una zona para lograr la influencia de 1, ¿no? Y aún incluso si le dejamos menor la fuerza, pues bueno, tendremos que pasar varios clics antes de que logremos ver total influencia en ese vértice o esa zona que estamos pintando. Esto también pues digamos que depende si tenemos una tableta digital, pues la fuerza con que nosotros pintemos o pasemos sobre la tableta pues ayudará a simular o reemplazar esta fuerza, ¿vale? Aquí viendo más acerca de estas opciones, vamos a darnos cuenta que es importante esta opción, tenerla habilitada. Este Front Faces Only es porque digamos que si nosotros no lo tenemos habilitada perfectamente podríamos estar pintando aquí. Vamos a ver si sucede de esta manera. Perdón, vamos a hacer esto más agresivo y podemos estar aquí y muchas veces de pronto el programa sin darnos cuenta, bueno, en este momento no sucede, pero si nosotros bueno, es por lo que luego, a ver, veamos esto. Lo que de pronto podría estar sucediendo cuando esto está apagado es que nosotros estemos pintando acá y también se nos pinte otras zonas por detrás, ¿vale? En este caso pues de igual el Blender identifica que lo que estoy pintando son los vértices de adelante y no los de atrás, pero hay zonas donde es difícil, ¿vale? Calcular eso, entonces siempre es bueno poner esto, tener esto habilitado, que solo se estén pintando las caras de adelante. Aún también cuando nosotros estemos pintando de pronto zonas difíciles como el interior de la boca, será necesario apagar y deshabilitar esta opción porque pues a veces como que no pinta. Esto depende de las normales de las caras. Otra parte que es muy importante es aquí, bueno, en
el stroke, aunque hay diferentes opciones de cómo se puede comportar la forma que estamos pintando. Si de pronto hemos trabajado en Photoshop o aún incluso en la parte de escultura y de pintado de texturas, pues vimos que era importante seleccionar algunos de estos tipos, pero realmente en el pintado de pesos solo nos vamos a manejar con el stroke de Space. El fall off es como la suavidad que tiene la brocha, entonces vemos que es intenso en la mitad y suave en la parte externa, ¿no? Entonces es lo que vemos aquí. Por ejemplo, que si pintamos esto, miren que se pone rojo en la mitad, pero se va perdiendo a lo largo que se extiende. No así, por ejemplo, si nosotros seleccionamos este tipo de fall off, es una pintada dura, ¿no? O sea, literalmente pinta de 1 total de influencia ahí el vértice. A diferencia, por ejemplo, como lo decíamos aquí, miren que está pintando, digamos que en las esquinas o en los bordes, pues él pinta un poquito más suave a medida que se aleja del centro de la brocha. Otra manera de pronto de ver este fall off actuando es en la parte de subtract, que es borrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un fall off suavizado, ¿cierto? Estamos borrando la influencia allí. Así de pronto seleccionamos este fall off que borra como directamente la influencia. En cambio este lo hace un poquito más suave. Y finalmente vamos a ver aquí una parte que es bien importante, y es la parte de Symmetry, ¿vale? Entonces aquí abro Symmetry y Options porque pues vamos a ver que hay algo muy importante que debemos tener allí en cuenta, que es muy parecido y de pronto nos podemos confundir. Lo primero, y esto lo debemos haber hecho incluso desde que recibimos el modelo, desde la parte del equipo de modelado y texturizado y demás, era revisar que el modelo realmente fuera simétrico. Y en esencia pareciera que lo es, pero por alguna razón de pronto hay solo un vértice o la posición que no sea exactamente simétrica del modelo, del mesh, pues ya Blender no puede identificar que el modelo es simétrico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el modelo fuera totalmente simétrico, simplemente habilitando aquí la parte de mirror, pues lo que pintamos al lado derecho lo hace al lado izquierdo. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que este modelo es simétrico o no lo es? Entonces voy a saltar rápidamente aquí, voy a seleccionar esta geometría, voy a ir al modo edición y voy a seleccionar este grupo de vértices y los voy a mover. Aquí, bueno, voy a habilitar aquí la simetría y nos vamos a dar cuenta de que Blender identifica que este modelo no es simétrico porque tendría que mover lo mismo de un lado que del otro. ¿Listo? Incluso si tocamos por aquí, nos vamos a dar cuenta que hay algo que no está realmente simétrico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi caso, pues teniendo esto en cuenta, tendré que hacer lo siguiente. Tendremos que habilitar esta opción de Topology Mirror. Bueno, entonces hay algo bien curioso, y es que cuando nosotros hagamos simetría, desde esta parte de simetría, es para zonas, por ejemplo, donde queremos hacer literalmente que lo que hagamos a un lado se pinte al otro lado en el mismo grupo de vértices. ¿Listo? Pero no así, por ejemplo, si estamos pintando la influencia del brazo izquierdo, pues lo que queremos es que se pinte al lado derecho, pero no en el mismo grupo de vértices, porque si lo hacemos en el mismo grupo de vértices, por ejemplo, si seleccionamos este brazo, y miren que es el brazo izquierdo, si nosotros pintamos la influencia del brazo izquierdo, lo que queremos es que eso mismo lo haga, pero en el hueso, ¿cierto? En el grupo de vértices de la derecha. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, con este mirror, no con este aquí, sino con este mirror de la simetría, lo que va a hacer es que va a pintar al lado derecho y al lado izquierdo igualmente, pero en el mismo grupo de vértices. Como les decía, eso es bueno y eficiente cuando estamos pintando quizás las influencias del rostro o de zonas donde el mismo hueso se comporta igual al lado izquierdo que al lado derecho, como en esta zona, ¿vale? Pero no así, por ejemplo, en las extremidades, porque lo que necesitamos es que estén en cada uno de los grupos de vértices respectivos. Entonces, en ese caso, ¿qué simetría es la que debemos usar? No es esta, sino esta de las opciones
de X-Mirror. Pero como vimos, el X-Mirror, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, vamos a seleccionar aquí para que veamos si esto está pintando igualmente con toda la influencia. Vamos a pintar una zona donde no debiera tener influencia. Pintemos acá, a ver si realmente a este lado, miren que a este lado no pintó de esa manera, ¿ven? Que deberían verse igual los brazos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a volver para no dañar el pesado automático. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo que no es totalmente simétrico el modelo, pues no está funcionando esta parte. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle al programa? Vamos a habilitar esta opción de Topology Mirror. ¿Qué es lo que hace? Forzar un poco o darle más información a Blender que tiene la misma topología. De pronto los vértices no están exactamente alineados en la misma posición, pero por ejemplo este vértice en el orden que maneja Blender en los vértices dice, este vértice se parece a este, entonces él trata de calcular esa influencia, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacerlo acá. Nuevamente vamos a pintarle aquí esta influencia y vamos a ver si al otro lado lo hace, y aquí ya ven que ahora sí ya lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos habilitado esto. Tenemos que tener mucho cuidado que nunca esté habilitado estas opciones y al mismo tiempo esta, porque entonces se colapsa, se genera como un error, ¿no? Porque está pintando al otro lado en el grupo de vértices contrario, pero al mismo tiempo con este Symmetry Size lo está haciendo en el mismo grupo de vértices, entonces colapsamos prácticamente el sistema. Entonces debemos tener en cuenta, o tenemos habilitado este Symmetry y apagamos este, o viceversa, habilitamos este y pues en mi caso el Topology Mirror, porque mi modelo no es completamente simétrico. Cerrando esta parte, vamos a habilitar esta parte de Auto Normalize. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que hace? Ya habíamos hablado que las influencias en Blender van del 0 al 1. Entonces, cuando hacemos Auto Normalize, si no tenemos eso habilitado, ¿qué es lo que hace? Nosotros podemos haber pintado de 1 esta zona y luego pintar este hueso y también darle un valor de 1 a esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya la influencia, digamos que globalmente la suma no nos da 1 exactamente, sino que pronto nos puede dar 2 o 3.3, etc. Entonces, realmente por debajo, Blender igual está pasando esta información aquí, pero para nosotros es confuso que el valor no sea entre 0 y 1, sino que sea valores de 5, 3.3, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros damos Auto Normalize, lo que le estamos diciendo al sistema es que él recalcule las influencias que estamos pintando para que los deje de 0 a 1. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a salir momentáneamente aquí al nuevo objeto, y aquí voy a seleccionar este vértice y miren que en la parte de Vertex Weights aquí están digamos que las influencias, ¿no? Entonces está diciendo que el Def Spine 1 tiene una influencia de 0.1, el Spine 2 de 0.6 y el Def Spine 3 de 0.1. Finalmente la suma de todo esto nos da el valor de 1. Y digamos que así teniendo la parte de Auto Normalize encendida. Pero entonces vamos a apagarla momentáneamente. Vamos a deshabilitar esto. Y por ejemplo, en este caso voy a sumarle de un valor de 1. Entonces esta zona de vértices. Obviamente que este hueso que es el del brazo no debería tener influencia en el estómago, pero simplemente lo hacemos para que podamos ver un poco lo que sucede. Aún incluso vamos a sumarle aquí también como del antebrazo, y ahora vamos a volver acá y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, miren, entonces era lo que les decía. Miren que ahora estos vértices tienen una influencia de la espina y bueno, del brazo. Pero miren que del brazo tiene una influencia de 0.9, 0.9 y finalmente aquí vemos claramente que la suma no es 1, sino es más de 1. Entonces aquí pues tendríamos que decirle normalize, pero pues digamos que no es la idea y finalmente de pronto esto no va a tener los resultados que queremos. Lo que vamos a buscar entonces es que siempre esta opción de Auto Normalize esté encendida para evitar esos problemas.